nombre es Lucía Sánchez Bejerano, profesora de la Universidad Europea del Atlántico en Santander. En esta intervención voy a presentar una propuesta docente centrada en la evaluación oral en el contexto actual de la inteligencia artificial, concretamente a través del uso del podcast como herramienta en la formación inicial de docentes de lengua inglesa. Este trabajo se sitúa en el marco de la educación superior, en concreto en la Universidad Europea del Atlántico, y responde a una doble necesidad. Por un lado, la de mejorar la integración entre teoría y práctica en la formación del profesorado, y por otro, la de replantear las estrategias de evaluación ante la creciente presencia de herramientas de inteligencia artificial generativa. En este sentido, la propuesta que se presenta no se limita a una adaptación metodológica puntual, sino que se plantea una reconsideración del papel de la evaluación como elemento central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En los últimos años, el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial capaces de generar textos coherentes y estructurados ha tenido un impacto significativo en el ámbito educativo. Estas herramientas permiten producir respuestas complejas con un nivel formal adecuado, lo que plantea interrogantes en relación con la autoría, la originalidad y, en última instancia, la validez de determinadas prácticas evaluativas. Desde la perspectiva de la adquisición de segundas lenguas, el aprendizaje lingüístico se concibe como un proceso dinámico y multifactorial. En primer lugar, la exposición a input comprensible constituye una condición necesaria para el desarrollo de la competencia lingüística, en la medida en que proporciona modelos de uso de la lengua. No obstante, como se ha señalado ampliamente en la literatura, el input por sí solo no garantiza el aprendizaje. La interacción desempeña un papel fundamental, ya que permite la negociación de significado entre interlocutores y facilita la adaptación del discurso a las necesidades comunicativas. Este proceso contribuye a hacer el input más accesible y relevante para el aprendiz. Asimismo, la hipótesis del noticing pone de relevancia la importancia de la atención consciente a los elementos lingüísticos, lo que favorece su posterior incorporación al sistema del aprendiz. Por otra parte, el análisis de error ha sido reinterpretado como una fuente de información sobre el desarrollo de la interlingua, lo que implica un cambio de enfoque desde una perspectiva correctiva hacia una perspectiva formativa. Finalmente, el concepto de competencia comunicativa integra no solo el conocimiento gramatical, sino también dimensiones sociolingüísticas, discursivas y estratégicas, lo que refuerza la necesidad de evaluar el uso real de la lengua en contextos significativos. En el contexto de la información inicial de docentes de lengua inglesa, se han identificado varias dificultades relevantes. En primer lugar, el alumnado presenta dificultades para transferir los conocimientos teóricos sobre la adquisición de lenguas a situaciones prácticas de enseñanza. Esto se traduce en una comprensión fragmentada de los contenidos, donde los conceptos se estudian de forma aislada sin llegar a integrarse en un marco coherente. En segundo lugar, persisten creencias previas sobre el aprendizaje de lenguas que no siempre coinciden con la evidencia científica. Estas creencias influyen en la forma en que el alumnado interpreta la teoría y en las decisiones pedagógicas que proyecta para su futura práctica docente. A estas cuestiones se suma el desafío actual de diseñar instrumentos de evaluación que permitan evidenciar el aprendizaje de forma auténtica en un contexto en el que la producción escrita puede estar mediada por herramientas externas. Con el objetivo de dar respuesta a estas necesidades, se diseñó una actividad de evaluación basada en la creación de podcasts como tarea final de la asignatura de adquisición de segundas lenguas para los grados de educación primaria, traducción y enseñanza de lenguas, traducción e interpretación y lenguas aplicadas de la Universidad Europea del Atlántico en Santander. Esta propuesta se fundamenta en un enfoque que combina la producción oral, la interacción y la reflexión crítica sobre los contenidos teóricos. El formato de podcast permite situar al alumnado en un contexto comunicativo que, aunque simulado, presenta características propias de la comunicación real, como la necesidad de mantener la coherencia discursiva, gestionar turnos de palabra y adaptarse a las intervenciones de los interlocutores. Asimismo, introduce un componente de autenticidad al generar un producto con sentido comunicativo más allá del aula. Para llevar a cabo la propuesta, el alumnado tenía que comentar una serie de creencias y mitos sobre la adquisición de segundas lenguas, desmintiéndolos o apoyándolos.
La actividad se diseñó con una serie de condiciones orientadas a favorecer la producción genuina del alumnado. En primer lugar, se estableció que los estudiantes no debían leer un guión previamente redactado, sino apoyarse en esquemas o ideas claves. Esta medida tenía como objetivo promover la espontaneidad y evitar la simple reproducción de textos. En segundo lugar, se fomentó la interacción entre los miembros del grupo, incentivando la formulación de preguntas, la expresión de acuerdo o desacuerdo y la construcción conjunta del discurso. De este modo, la tarea se alejaba de un formato expositivo individual y se aproximaba a una dinámica conversacional. Además, se enfatizó la necesidad de fundamentar las intervenciones en los contenidos teóricos trabajados, lo que obligaba al alumnado a movilizar y aplicar el conocimiento adquirido. La implementación de la actividad se estructuró en varias fases. En una primera fase se abordaron los contenidos teóricos en el aula, proporcionando al alumnado las bases conceptuales necesarias. En una segunda fase, los estudiantes trabajaron en grupo para seleccionar, organizar y relacionar la información relevante. Finalmente, se llevó a cabo la grabación del podcast, proceso en el que el alumnado debía poner en práctica tanto sus competencias lingüísticas como su capacidad de argumentación. Durante todo el proceso, el docente asumió un rol de acompañamiento, orientando el trabajo sin intervenir directamente en la producción final. Los resultados obtenidos permiten identificar varios aspectos positivos. En primer lugar, se observó una mayor integración entre teoría y práctica, evidenciada en la capacidad del alumnado para utilizar conceptos teóricos en la argumentación. En segundo lugar, se produjo una mejora en la fluidez, la cohesión y la organización del discurso oral. Asimismo, las grabaciones mostraron la presencia de estrategias propias de la comunicación auténtica, como la reformulación, la clarificación o la negociación de significado. Estas dinámicas reflejan un uso más activo y funcional de la lengua. Por otro lado, la naturaleza de la tarea dificultó el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial, al requerir una participación activa y situada en el momento de la producción. Desde la perspectiva de la evaluación en tiempos de inteligencia artificial, esta propuesta pone de manifiesto la necesidad de desplazar el foco desde el producto final hacia el proceso de aprendizaje. Las tareas que implican producción oral en interacción permiten observar aspectos que no son fácilmente externalizables, como la toma de decisiones en tiempo real o la construcción conjunta del discurso. En este sentido, la inteligencia artificial no debe entenderse únicamente como una amenaza, sino también como un catalizador para la transformación de las prácticas evaluativas. A modo de conclusión, puede afirmarse que la evaluación oral mediante el uso de podcast constituye una estrategia pertinente en el contexto actual de la educación superior. En la propuesta, se permite abordar de manera integrada el desarrollo de la competencia comunicativa, la comprensión de los contenidos teóricos y el fomento del pensamiento crítico. Asimismo, esta propuesta responde a los desafíos planteados por la inteligencia artificial al promover formas de evaluación centradas en la participación activa del alumnado y en la construcción del conocimiento. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Os dejo a continuación mi email de contacto y estoy deseando poder contestar a las preguntas que consideréis pertinentes.